Hola, bienvenido a esta lección de español. Hoy vamos a aprender la historia del pan, un alimento que está en todas las mesas del mundo. Es una historia fascinante porque el pan cambió la vida de los seres humanos para siempre. La historia del pan. El pan es un alimento muy simple. El pan tiene solo agua y harina. Sin embargo, el pan es muy importante para las personas. Hoy vamos a viajar al pasado para conocer su origen. Hace muchos, muchos años, los hombres no vivían en casas. Los hombres eran nómadas. Los nómadas caminan siempre y no tienen un lugar fijo para vivir. Estos hombres buscaban comida en la naturaleza. Ellos comían frutas, carne y granos silvestres. Los granos silvestres son las semillas de las plantas. Un día, las personas descubrieron algo importante. Ellos descubrieron que podían machacar los granos. Machacar significa romper algo con una piedra. Cuando ellos empezaron a machacar los granos, obtuvieron un polvo fino. Ese polvo fino se llama harina. La harina es el ingrediente principal del pan. Ellos mezclaron la harina con un poco de agua. Así hicieron la primera masa de la historia. Al principio, el pan no era como el pan de hoy. El pan era plano y duro. Las personas ponían la masa sobre piedras calientes. El fuego cocinaba la masa. Este pan era nutritivo y fácil de transportar. Los viajeros llevaban este pan en sus bolsas. Pasó mucho tiempo. Llegamos a una civilización muy famosa, el antiguo Egipto. Los egipcios eran expertos en la agricultura. Ellos cultivaban mucho trigo cerca del río Nilo. El trigo es la planta que usamos para hacer la harina. En Egipto ocurrió un accidente maravilloso. Una leyenda dice que un panadero olvidó su masa al sol. La masa pasó mucho tiempo fuera del horno. En el aire hay organismos invisibles llamados levadura. La levadura entró en la masa del panadero. La levadura hace que el pan crezca y sea suave. Gracias a la levadura, el pan ya no era plano. El pan ahora era esponjoso y alto. A los egipcios les gustó mucho este nuevo pan. Ellos inventaron los primeros hornos cerrados. El horno es el lugar donde cocinamos el pan con mucho calor. En Egipto, el pan era tan importante que era como el dinero. Los trabajadores recibían pan como salario. Si tú trabajabas mucho, recibías mucho pan. El pan era la base de la vida. Después, la historia continúa en Grecia. Los griegos eran muy creativos. Ellos no solo hacían pan básico. Ellos empezaron a añadir otros ingredientes. Los griegos añadían miel, leche y frutos secos al pan. Ellos crearon más de 70 tipos de pan diferentes. En Grecia, el panadero era un artista. El panadero es la persona que hace el pan profesionalmente. Cada panadero tenía su receta secreta. La gente iba a la panadería cada mañana. La panadería es la tienda donde compramos el pan fresco. Más tarde llegó el Imperio Romano. Los romanos amaban el pan. Para los romanos, el pan era un derecho para todos los ciudadanos. El gobierno daba pan gratis a los pobres. Esto se llamaba pan y circo. Los romanos construyeron grandes molinos. Un molino es una máquina que sirve para machacar el grano. Los molinos de los romanos eran muy grandes y rápidos. Gracias a los molinos, la producción de harina aumentó mucho. En la época de los romanos aparecieron los primeros gremios de panaderos. Un gremio es un grupo de profesionales. Los panaderos eran personas muy respetadas en la sociedad. Ellos trabajaban durante la noche. Así, el pan estaba listo y caliente por la mañana. Pasaron los siglos y llegamos a la Edad Media. En la Edad Media, el pan era diferente según la clase social. Los ricos comían pan blanco. El pan blanco se hace con una harina muy fina y limpia. Los pobres comían pan negro. El pan negro se hace con cereales más baratos como el centeno.
El pan negro era más duro, pero también era muy saludable. En esta época, el pan era sagrado. La gente tenía mucho respeto por el pan. Si el pan caía al suelo, la gente lo besaba. Nadie quería tirar el pan a la basura. El pan era el símbolo de la comida y de la vida. En el siglo XIX ocurrió la Revolución Industrial. La tecnología cambió la forma de hacer pan. Las máquinas empezaron a ayudar al panadero. Ya no era necesario machacar los granos a mano. Las máquinas hacían el trabajo más rápido. El pan llegó a todas las personas del mundo. Hoy en día, el pan es muy variado. En Francia, comen la baguette. La baguette es un pan largo y crujiente. En México, comen tortillas de maíz, que son un tipo de pan plano. En la India, comen el naan. Cada cultura tiene su propio pan especial. Hacer pan en casa es una actividad muy popular hoy. Solo necesitas harina, agua, sal y un poco de levadura. Primero, mezclas los ingredientes en un bol. Después, tienes que amasar. Amasar es trabajar la masa con las manos con fuerza. Cuando terminas de amasar, la masa debe descansar. Durante el descanso, la levadura hace su trabajo. La masa crece y se llena de aire. Finalmente, pones la masa en el horno caliente. El olor del pan recién hecho es el mejor olor del mundo. El pan ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Ha estado en guerras, en fiestas y en cenas familiares. Es un alimento universal que une a las personas. No importa el idioma que hables, todos entendemos el valor de un trozo de pan. Esperamos que esta historia te ayude a practicar tu español. ¿Cuál es tu pan favorito? ¿Te gusta el pan blanco o el pan integral? El pan integral es el pan que tiene más fibra y es muy moreno. Recuerda que aprender español es como hacer pan. Necesitas buenos ingredientes como este vídeo. Necesitas paciencia, como la masa cuando crece. Y necesitas práctica diaria. Si te ha gustado esta historia, por favor, suscríbete al canal. Dale a me gusta y comparte este vídeo con otros estudiantes de español. Escribe un comentario abajo y dime, ¿cómo se dice pan en tu lengua materna? Me encanta leer vuestros comentarios. Muchas gracias por escuchar y por aprender con nosotros. Sigue practicando cada día y verás que tu español mejora muy rápido. Nos vemos en el próximo vídeo para descubrir otra historia increíble. Hasta pronto.